Imagínense esto, un sobrediplomático llega a manos de un intermediario catarí en Doha, a las 2 de la madrugada. Dentro, un mensaje de Teherán dirigido directamente a Donald Trump. No es una advertencia velada, no es lenguaje diplomático ambiguo. Es un ultimátum. Y lo que dice ese mensaje va a cambiar todo lo que creíamos saber sobre el equilibrio de poder en Medio Oriente. Estamos en un punto de la historia donde los errores de cálculo no se miden en sanciones económicas ni en resoluciones del Consejo de Seguridad. Se miden en ciudades que dejan de existir. Para entender por qué Irán llegó a este momento, hay que retroceder varios meses. Hay que ver la acumulación de sangre, de humillaciones, de decisiones que nadie quiso revertir a tiempo. Porque las guerras no empiezan de un día para el otro. Las guerras se construyen, ladrillo a ladrillo, cadáver a cadáver, hasta que alguien da el último empujón y todo se derrumba. El conflicto entre Irán e Israel no nació en este capítulo. Lleva décadas cocinándose a fuego lento. Pero fue en los últimos meses cuando ese fuego se convirtió en incendio. Las fuerzas de defensa de Israel llevaban semanas intensificando sus operaciones en el sur del Líbano, con bombardeos diarios sobre posiciones de Hezbolá que dejaron más de 2.800 civiles muertos en un periodo de 40 días. Beirut temblaba. Las imágenes de barrios enteros convertidos en escombros recorrían el mundo, y Teherán observaba con una mezcla de furia contenida y cálculo estratégico. Hezbolá es, para Irán, mucho más que un aliado. Es el brazo extendido de la revolución islámica en el Mediterráneo. Es el escudo que mantiene a Israel ocupado en su frontera norte mientras Irán consolida su programa nuclear. Cada combatiente de Hezbolá que muere en el Líbano es, desde la perspectiva de los guardianes de la revolución, una herida directa al corazón del proyecto geopolítico iraní. Y cuando esas heridas se acumulan, cuando los muertos se cuentan por miles, algo cambia en los cálculos de los hombres que gobiernan desde Teherán. Los números son brutales. En los enfrentamientos previos entre las fuerzas respaldadas por Irán e Israel, murieron aproximadamente 4.200 combatientes del eje de resistencia, incluyendo miembros de Hezbolá, milicias iraquíes y asesores de los guardianes de la revolución desplegados en Siria y el Líbano. Del lado israelí, las cifras oficiales reconocen 340 soldados muertos y más de 1.100 heridos. Pero lo que más golpeó a Teherán no fueron los números. Fue la imagen. Israel había eliminado a comandantes de alto rango con una precisión quirúrgica que demostraba un nivel de inteligencia infiltrada que resultaba humillante. La muerte de figuras clave dentro de la estructura de mando de Hezbolá, en operaciones que muchos analistas describieron como imposibles sin colaboración interna, encendió alarmas en los búnkers subterráneos donde el líder supremo Ali Jamenei y el cuerpo de los guardianes de la revolución planifican su estrategia. Y entonces llegó la guerra en el Líbano. No una escaramuza. Una guerra de verdad. Con tanques israelíes cruzando la frontera, con artillería pesada destruyendo infraestructura, con drones militares sobrevolando el valle de la Bekaa. En 3 semanas de operaciones terrestres intensivas, Israel perdió 47 vehículos blindados, incluyendo 12 tanques Merkava 4, víctimas de misiles antitanque Kornet disparados por combatientes de Hezbolá. Los israelíes respondieron con 680 ataques aéreos en ese periodo, usando F-35 Yadir y F-16 Isufa, destruyendo depósitos de armas, túneles y centros de mando. El número de muertos en el Líbano superó los 6.000 en ese periodo combinado de bombardeos y combates terrestres, con más de 1.2 millones de desplazados internos. Fue en ese contexto cuando Teherán tomó la decisión que sacudió a las cancillerías del mundo. El mensaje llegó a través de Qatar, que históricamente ha servido como canal de comunicación indirecto entre Washington y Teherán. El intermediario fue un funcionario de alto rango del Ministerio de Relaciones Exteriores catarí, quien entregó personalmente el comunicado al embajador estadounidense en Doha. El texto, según fuentes que filtraron fragmentos a medios regionales, era directo hasta el punto de la brutalidad. Si las operaciones militares israelíes en el Líbano no cesaban en un plazo de 72 horas, Irán lanzaría un ataque de gran escala contra territorio israelí sin previo aviso adicional. No habría otra advertencia. No habría negociación. El reloj ya estaba corriendo.
Lo que hace que este ultimátum sea diferente a todos los anteriores es la forma. Irán no lo declaró públicamente en un primer momento. No fue un discurso de Jamenei transmitido por televisión estatal. Fue una comunicación oficial, silenciosa, entregada en mano, como si Teherán quisiera que Washington entendiera que esta vez no había teatro político. Esta vez era operacional. ¿Y cómo respondió Trump? Esa es la pregunta que todos se hacían en Washington, en Tel Aviv, en Moscú y en Beijing. Porque la respuesta de Trump no iba a ser solo una respuesta a Irán. Iba a definir la arquitectura de seguridad de toda la región para los próximos años. Según fuentes del Departamento de Estado, Trump convocó una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad Nacional en las primeras horas de la mañana siguiente. Participaron el secretario de Defensa, el director de la CIA, el jefe del Estado Mayor Conjunto y el asesor de Seguridad Nacional. La reunión duró 4 horas. Al salir, Trump hizo una declaración pública que fue, como es su estilo, simultáneamente amenazante y ambigua. Irán sabe exactamente lo que pasará si cometen ese error. Tenemos el mejor equipamiento militar del mundo y no dudaremos en usarlo. No mencionó el ultimátum directamente. No confirmó ni negó su existencia. Pero ordenó el despliegue inmediato de activos militares adicionales en la región. El portaaviones USS Gerald R. Ford, que ya operaba en el Mediterráneo Oriental con su grupo de combate de 8 buques incluyendo 3 destructores clase Arleigh Burke y 2 cruceros clase Ticonderoga, recibió órdenes de acercarse a la costa libanesa. Simultáneamente, el USS Tuat Eisenhower fue reposicionado en el Golfo Pérsico, a menos de 200 millas náuticas del estrecho de Hormuz. 2 submarinos nucleares de la clase Virginia cuya posición exacta no fue confirmada públicamente fueron desplegados en la región según fuentes del Pentágono. El mensaje era claro: Estados Unidos estaba listo para intervenir directamente si Irán ejecutaba su amenaza. Pero el reloj seguía corriendo. Y en el Líbano, los bombardeos israelíes no se detuvieron. A las 48 horas del ultimátum, con 24 horas aún en el contador, Irán lanzó la primera oleada. No fue un ataque único. Fue una operación coordinada en múltiples capas diseñada para saturar los sistemas de defensa israelíes. La primera oleada consistió en 120 drones Shahab 136, esos drones kamikaze de fabricación iraní que zumban como motosierras antes de impactar. Fueron lanzados desde territorio iraní y desde posiciones de milicias aliadas en Siria e Irak, creando vectores de ataque desde múltiples direcciones para dividir la respuesta defensiva israelí. El sistema Iron Dome interceptó 89 de ellos. 14 fueron derribados por sistemas Arrow 2 y Arrow 3. 17 lograron penetrar las defensas y golpearon objetivos en el norte de Israel, incluyendo una base logística cerca de Haifa que quedó parcialmente destruida. Murieron 23 soldados israelíes en esa primera oleada. 67 resultaron heridos. 40 minutos después, llegó la segunda capa, 34 misiles balísticos de corto y mediano alcance, incluyendo versiones del Solfagar y el Fate-110. De esos 34, el sistema Arrow 3 interceptó 21. Los 13 restantes impactaron en diversas zonas, con los daños más significativos en las cercanías de Beerseba y en instalaciones militares en el desierto del Negev. Las sirenas de alerta sonaron simultáneamente en Tel Aviv, Haifa, Jerusalén y Beerseba. Los israelíes corrían a los refugios antibombas con una mezcla de terror y determinación que solo puede entender quien ha vivido bajo esa amenaza toda su vida. Piénsenlo desde la perspectiva de un padre de familia en Tel Aviv. Son las 2 de la madrugada. Sus hijos duermen. De repente, las sirenas. 30 segundos para llegar al refugio. ¿Cuántas veces puede un ser humano vivir esa experiencia antes de que algo se quiebre por dentro? Esa es la realidad que millones de israelíes enfrentaban esa noche. Y en Teherán, esa misma noche, millones de iraníes también miraban el cielo con miedo, sabiendo que la respuesta israelí era inevitable y que su ciudad también podría estar en la mira. Israel respondió en menos de 2 horas. La Fuerza Aérea Israelí lanzó una operación que los analistas militares describieron después como la más ambiciosa en la historia del país.
74 cazas F-35 Yadir despegaron en oleadas desde múltiples bases, cruzando el espacio aéreo de Jordania y Arabia Saudita en una ruta que claramente había sido coordinada diplomáticamente con anterioridad o que simplemente ignoró las protestas de esos países. El objetivo principal era el complejo de enriquecimiento nuclear de Natanz, enterrado bajo metros de concreto reforzado en el centro de Irán. El objetivo secundario era la instalación de Fordow, construida dentro de una montaña cerca de Los F-35 y llevaban bombas Bunker Buster GBU-28, capaces de penetrar más de 6 metros de concreto reforzado. También llevaban misiles de crucero Papa Turbo de largo alcance para atacar sistemas de defensa aérea iraníes antes de que los cazas entraran en el espacio aéreo iraní. La defensa aérea iraní, equipada con sistemas S-300 de fabricación rusa, logró derribar 3 F-35 y israelíes. Sus pilotos eyectaron sobre territorio iraní o en zonas fronterizas. 2 fueron rescatados por operaciones especiales israelíes. Uno fue capturado por las fuerzas iraníes, lo que se convertiría en un elemento de negociación crítico en los días siguientes. Los ataques a Natanz y Fordow causaron daños significativos pero no la destrucción total que Israel buscaba. Las instalaciones más profundas sobrevivieron. Los expertos nucleares que trabajaban en esas instalaciones habían sido evacuados días antes, lo que sugería que Irán anticipaba el ataque. Murieron 47 técnicos y soldados iraníes en las instalaciones de Natanz. Las imágenes de satélite mostraron cráteres masivos y estructuras superficiales completamente destruidas, pero la pregunta de si el programa nuclear iraní había sido verdaderamente detenido quedó sin respuesta. ¿Quién tiene razón en este conflicto? Israel, que argumenta que un Irán nuclear representa una amenaza existencial y que tiene el derecho a defenderse preventivamente. ¿O Irán, que sostiene que su programa nuclear es pacífico y que es la víctima de una agresión sistemática orquestada por potencias extranjeras? Esa pregunta no tiene una respuesta simple, y cualquiera que les diga que sí la tiene está mintiéndoles. Mientras tanto, en el mar, la situación escalaba de manera igualmente alarmante. Las fuerzas navales del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica desplegaron una flota de lanchas rápidas y 3 submarinos clase Gadir en el estrecho de Hormuz. Por ese estrecho pasa aproximadamente el 20% del petróleo que consume el mundo. En 48 horas, el precio del barril de petróleo saltó de $87 a $134. Los mercados financieros globales entraron en pánico. El Dow Jones cayó 2.400 puntos en una sola sesión. En México, en Argentina, en Colombia, en todos los países que dependen de combustibles importados, la gente empezaba a sentir en el bolsillo las consecuencias de una guerra que ocurría a miles de kilómetros de distancia. Los submarinos iraníes en el Hormuz no atacaron directamente, pero su presencia fue suficiente para que 23 buques petroleros cambiaran de rumbo y abandonaran el estrecho. El USS Eisenhower respondió lanzando patrullas aéreas continuas sobre el Golfo con F-A-18 Super Hornet. 2 lanchas rápidas iraníes que se aproximaron a menos de 500 metros del perímetro de seguridad del portaaviones fueron advertidas con disparos de advertencia. Una de ellas no respondió y fue destruida por fuego de un destructor estadounidense. Murieron 8 marineros iraníes. La tensión en el Golfo Pérsico alcanzó un nivel que no se veía desde la Guerra del Golfo de 1991. Las corbetas de la Marina israelí, mientras tanto, enfrentaban una amenaza diferente. Desde la costa libanesa, Hezbollah lanzó misiles antibuques E-802 de fabricación china contra 2 corbetas de la clase Sa'ar 6 que patrullaban frente a la costa norte de Israel. Un misil fue interceptado por el sistema de defensa naval Barak 8. El segundo impactó en la popa de la corbeta Anas Megan, causando un incendio severo. 11 marinos israelíes murieron. La corbeta logró llegar a puerto con sus propios medios, pero quedó fuera de combate. En el frente terrestre, la frontera entre el Líbano e Israel se había convertido en una línea de fuego continuo. Las fuerzas de Hezbollah lanzaron más de 3.400 cohetes y misiles en una semana, desde catyusas de corto alcance hasta misiles Fate-110 de mayor precisión. El Iron Dome y los sistemas David Swan interceptaron aproximadamente el 87% de los proyectiles.
pero el 13% restante era suficiente para causar destrucción masiva. En Arilla, en Kiryat Shmona, en Saf, las imágenes eran devastadoras. 156 civiles israelíes murieron en esos bombardeos en una semana. 892 resultaron heridos. Del otro lado de la frontera, la artillería israelí y los ataques aéreos continuos causaron más de 2.100 muertos en el Líbano en ese mismo periodo, la gran mayoría civiles. El hospital Al-Ars en el norte del Líbano quedó sin capacidad para atender a los heridos. Los médicos operaban en condiciones que recordaban a las peores imágenes de la Segunda Guerra Mundial. El mundo miraba, y la pregunta que nadie quería responder era, ¿cuándo se detiene esto? En los cuarteles generales, las escenas eran igualmente dramáticas. En Teherán, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional se reunió en una sala subterránea blindada. Jamenei, de 84 años, escuchaba los reportes de sus generales con una expresión que sus colaboradores describieron como de determinación absoluta. La pérdida de los 3 F-35 israelíes fue presentada como una victoria. Los daños en Natanz, como un crimen de guerra que justificaba la continuación de las operaciones. La pregunta sobre si lanzar los misiles Saab-3 de largo alcance, capaces de alcanzar cualquier punto de Israel con una carga convencional de 760 kilogramos, seguía sobre la mesa. En Jerusalén, el gabinete de guerra israelí debatía con la misma intensidad. El primer ministro enfrentaba una presión interna brutal, la opinión pública israelí exigía una respuesta contundente, pero los generales advertían sobre los límites de lo que Israel podía sostener sin apoyo estadounidense directo. La pregunta de si usar las capacidades nucleares de Israel, nunca reconocidas oficialmente pero universalmente asumidas, fue descartada en esa reunión. Por ahora. En Washington, Trump hablaba por teléfono con el primer ministro israelí durante 40 minutos. Según personas familiarizadas con esa conversación, Trump fue explícito: Estados Unidos no entraría directamente en el conflicto a menos que Irán atacara activos estadounidenses. La protección de Israel era un compromiso, pero la participación directa en combate tenía un umbral específico. Esa línea, sin embargo, ya estaba siendo puesta a prueba por la proximidad de los ataques iraníes a las posiciones donde operaban asesores militares estadounidenses. ¿Y ustedes qué harían en el lugar de Trump? Un aliado bajo ataque, un adversario con misiles apuntando a toda la región, un electorado en casa que no quiere otra guerra en Medio Oriente, y un reloj que no para. No hay respuestas fáciles. Y eso, precisamente, es lo que hace tan peligroso este momento. Putin llamó a Jamenei. La conversación duró 22 minutos. Rusia no iba a intervenir militarmente, eso quedó claro. Pero Putin expresó su comprensión de las preocupaciones de seguridad iraníes y advirtió a Washington contra cualquier expansión del conflicto. Rusia tenía sus propios intereses en Siria, donde la presencia militar rusa podía verse comprometida si la guerra se expandía geográficamente. Moscú quería que el conflicto se contuviera, pero también quería que Estados Unidos quedara atrapado en otro pantano de Medio Oriente mientras Rusia consolidaba posiciones en Ucrania. Xi Jinping, por su parte, hizo exactamente lo que los analistas esperaban: emitió un llamado a la desescalada inmediata y ofreció China como mediador. Detrás de esa postura diplomática había una realidad económica brutal. China importa aproximadamente 1.8 millones de barriles diarios de petróleo iraní. Un conflicto que destruyera la infraestructura energética iraní o que cerrara el estrecho de Hormuz representaría un golpe económico directo a Beijing. 11 llamó a los líderes de Arabia Saudita, de los Emiratos Árabes Unidos y de Qatar en las primeras 24 horas, buscando construir un frente diplomático que presionara por un alto al fuego. Arabia Saudita observaba con una mezcla de emociones que solo puede entenderse conociendo la historia de la región. El reino saudita es rival histórico de Irán, sunita frente a chiita, árabe frente a persa. Un Irán debilitado por esta guerra convenía a los intereses estratégicos sauditas. Pero un Irán desesperado, con sus instalaciones nucleares parcialmente destruidas y nada que perder, era una pesadilla diferente.
El príncipe heredero Mohammed bin Salman mantuvo un silencio calculado durante las primeras 48 horas antes de emitir un comunicado pidiendo la protección de civiles y la estabilidad regional, que en el lenguaje diplomático de la región significaba exactamente nada. Los líderes europeos, desde Macron hasta Scholz, hicieron lo que los líderes europeos hacen en estas situaciones: se reunieron de emergencia, emitieron comunicados, pidieron moderación a todas las partes y enviaron a sus diplomáticos a hacer llamadas telefónicas que nadie en Teherán ni en Tel Aviv estaba dispuesto a atender. La Unión Europea no tenía palancas reales en este conflicto. Su influencia sobre Israel era limitada. Su influencia sobre Irán era prácticamente inexistente después de años de sanciones. Pero el precio del gas en Europa ya estaba subiendo, y eso sí era un problema doméstico que los líderes europeos no podían ignorar. En las calles de Teherán, la situación era compleja. Había iraníes que salían a las calles a expresar apoyo al gobierno, agitando banderas y coreando consignas. Pero también había otros, especialmente en los barrios del norte de la ciudad donde vive la clase media y los jóvenes con acceso a Internet, que miraban con angustia cómo su país se adentraba en una guerra cuyo costo iban a pagar ellos. Los cortes de luz eran frecuentes. Los precios de los alimentos habían subido un 34% en 2 semanas. Las farmacias empezaban a reportar escasez de medicamentos básicos. La guerra tiene un costo que los generales y los políticos no pagan, pero que los ciudadanos comunes sí. En Tel Aviv, las escenas eran diferentes pero igualmente dolorosas. El aeropuerto Ben Gurión había suspendido la mayoría de sus operaciones internacionales. Las calles del centro, normalmente vibrantes, estaban semivacías. Los cafés y restaurantes cerraban temprano. Los refugios antibombas en los edificios residenciales, que muchos israelíes jóvenes nunca habían tenido que usar de verdad, estaban siendo equipados apresuradamente con agua, comida y medicamentos. Una abuela de 70 años entrevistada por un canal local dijo algo que resonó: "Yo viví la guerra del 73. Pensé que mis nietos no tendrían que vivir esto. Me equivoqué". Esa frase, la de esa abuela israelí, podría haberla dicho una abuela iraní, o una abuela libanesa, o una abuela de cualquier país que ha vivido la guerra. Porque el miedo de los padres por sus hijos, la angustia de ver cómo el futuro se destruye, es universal. No tiene nacionalidad. Y cuando uno piensa en eso, la pregunta que surge naturalmente es: ¿puede este conflicto arrastrar al resto del mundo? ¿Puede lo que está pasando en ese rincón del planeta llegar a afectar a familias en Guadalajara, en Monterrey, en Ciudad de México? La respuesta honesta es: ya está pasando. En los precios del combustible, en la inestabilidad de los mercados, en la incertidumbre económica global. Las guerras lejanas no son tan lejanas como creemos. 4 días después del primer ataque iraní, el balance provisional era brutal. Del lado israelí, 312 muertos, incluyendo 156 civiles y 156 militares. 1.847 heridos. 3 F-35 y derribados. Un corbeta naval severamente dañada. 14 instalaciones militares con daños significativos. Del lado iraní, 203 muertos, incluyendo 47 en Natanz, 89 militares en diversas posiciones y 67 civiles víctimas de ataques secundarios. Las instalaciones superficiales de Natanz destruidas. Un piloto israelí capturado. Del lado de Hezbollah y el Líbano, más de 2.100 muertos en territorio libanés en la semana más intensa del conflicto. Y el ultimátum original, el que llegó en ese sobre Adoa, seguía siendo el eje de todo. Porque Irán había cumplido su amenaza. Había atacado. Y ahora la pregunta era: ¿qué sigue? ¿Hasta dónde estaba dispuesto Teherán a llegar? ¿Tenía Irán realmente la capacidad de sostener una guerra prolongada contra Israel con el respaldo estadounidense? ¿O este ataque era también una señal de que Irán quería una salida negociada pero necesitaba mostrar fuerza antes de pedirla? Los analistas militares más experimentados señalaban algo importante: Irán había usado drones Shahid y misiles de mediano alcance, pero había reservado sus capacidades más destructivas. Los misiles Saab-3 de largo alcance con mayor carga útil no habían sido lanzados.
Las instalaciones de enriquecimiento de uranio más profundas seguían operativas. Irán estaba mostrando sus cartas, pero no todas. Y eso, paradójicamente, era más aterrador que un ataque total. Significaba que Teherán calculaba, que medía, que tenía una estrategia. Y que podía escalar si lo decidía. ¿Cómo termina esto? Esa es la pregunta que no tiene respuesta esta noche. Los diplomáticos trabajan en silencio, lejos de las cámaras, buscando una salida que permita a ambos lados declarar algún tipo de victoria sin que el mundo se incendie del todo. Qatar sigue siendo el canal. Omán también está involucrado. Hay conversaciones que no aparecen en ningún titular pero que pueden ser las más importantes de esta crisis. Lo que sí es claro es que el mundo que existía antes de ese sobrediplomático entregado en Doha ya no existe. El eje de resistencia iraní ha demostrado que puede absorber golpes y responder. Israel ha demostrado que puede atacar objetivos en el corazón de Irán. Estados Unidos ha demostrado que puede desplegar fuerza masiva en la región sin comprometerse directamente en combate. Y todos han demostrado que están dispuestos a llegar más lejos de lo que cualquier analista prudente hubiera recomendado hace 6 meses. El segundo frente está abierto. El Líbano sigue ardiendo. El estrecho de Hormuz sigue siendo un punto de tensión que puede explotar en cualquier momento. Y en algún lugar de Teherán, en alguna sala subterránea que no aparece en ningún mapa, un grupo de hombres está decidiendo si el siguiente paso es la negociación o la escalada. La historia no ha terminado. Apenas está comenzando su capítulo más peligroso. Y la pregunta que queda flotando, la que no puede responderse desde ningún escritorio ni desde ningún estudio de televisión, es la misma que ese ultimátum planteó desde el principio. ¿Existe todavía alguien en esta ecuación con suficiente poder y suficiente cordura para detener esto antes de que cruce el umbral del que no hay regreso? Porque si la respuesta es no, entonces lo que estamos viendo no es solo una guerra regional. Es el ensayo general de algo mucho más grande. Y todos, desde Teherán hasta Tel Aviv, desde Washington hasta Beijing, y sí, también desde México, vamos a vivir las consecuencias.